esta noche justamente quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la oración. La oración que puede mucho. Mis queridos y amados hermanos, quería preguntarles, ¿cuál es el concepto que tienes de la oración? Cuando te hablan de oración, ¿es aburrido? ¿Te hace pensar en algo muy trabajoso? ¿Es lo menos que les gusta a aquellos que dicen creer en Dios? Algunas personas, de hecho, no creen en el poder de la oración. Desde que niegan a Dios, tampoco creen en el poder de la oración. Algunos amigos oran a ciertos dioses con minúscula, que no es el verdadero Dios. Puede ser, por ejemplo, el Señor de los terremotos, o el Señor de junto al cielo, algo por el estilo. Para otras personas, el orar es quizá repetir palabras. Por ejemplo, a mí de niño me hacían orar, y entonces para mí era algo aburrido. Es más, era como una especie de un castigo. Creo que también para un buen grupo de personas que se dicen cristianas o que dicen ser evangélicos, también para muchos la oración es algo aburrido, algo rutinario. Tengan mucho cuidado. Otros simplemente dicen, bueno, pues no pasa nada. Algunos le dedican apenas 5 minutos para orar y luego ya se van lo más rápido posible. Y la pregunta es, ¿para ti representa la oración algo poderoso, algo relevante, maravilloso, algo que te entusiasma? Bueno, la Biblia cuenta o nos habla que la oración es algo que todos los cristianos debemos practicar todos los días. Y en esta oportunidad veamos una enseñanza del apóstol Santiago, el hermano del Señor Jesús, que nos habla acerca de la oración. Y en el ejemplo que pone nos habla acerca de un hombre que oró con tanto fervor, con tanta fe, que fue capaz de hacer temblar a todo un reino, a todo un país. No solamente eso, sino a un rey y también a un grupo de falsos profetas o falsos religiosos. Y él mismo entonces, Santiago, cuando escribe, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en esta noche te invito que estés atento a esta enseñanza, la oración que puede mucho. Los que creemos en la oración, queremos que nuestras oraciones puedan mucho, sean poderosas, que nuestra oración llegue hasta la presencia del Señor y que tengamos respuestas a esas oraciones. Porque justamente el problema es que mucha gente ora y cuando ven que sus oraciones no tienen respuestas inmediatas, se aburren, se cansan y simplemente se desilusionan. Entonces, en esta noche quiero que abras tu Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 16. Ese es nuestro texto central y estaremos meditando alrededor de ese trecho de la Biblia en el que Santiago titula, lo han titulado esta parte, este trecho, como sed pacientes y orad. Leamos este versículo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Noten esa parte, la última parte. Está después del punto. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué les parece, mis amigos? Hoy, en estos tiempos de miedo, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos en que, cuando menos nos imaginamos, de pronto algún familiar se contagia de esta enfermedad o de este virus, el COVID-19, y entonces acudimos a Dios y ¿cómo no quisiéramos que Dios nos escuche, nos sane a nosotros mismos, dé la sanidad a nuestros familiares, a nuestros amigos? Qué lindo sería si esa oración eficaz del justo podría mucho, mucho. Entonces, esta noche quiero compartir con ustedes 5 pensamientos. Repito, trato de enseñar
o trato de predicar siempre utilizando 5 puntos, por lo menos en estos últimos tiempos. Eso no quiere decir que sean solamente esos 5 o que exclusivamente son esos 5. Lo que sucede es que en este trecho de Santiago capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el 18, quiero compartirte 5 pensamientos. La primera, para que tu oración sea poderosa, para que nuestra oración pueda mucho, para que nuestra oración tenga efecto, sea relevante, de tal manera que tú no andes aburrido por tus oraciones, de tal manera que tú no estés desilusionado de las oraciones, o de tal manera que a ti lo menos que te guste sea orar, de tal manera que para ti, hijo o hija que me está escuchando, que no sea el castigo, la disciplina de tus padres. Si no obedeces algo, haces algo malo, dice, ponte a orar. Y bueno, pues como una especie, un castigo aceptamos. No debe ser así. Nuestra oración debería ser algo tan maravilloso, tan magnífico, tan dulce, tan especial, tan relevante y además que pueda mucho. Es decir, pueda lograr muchas cosas realmente maravillosas, portentosas, prodigios que tan solo puede hacerlo Dios. Porque para eso oramos a Dios. El primer punto o la primera consideración es que es la oración del justo. Allí mismo en ese versículo 16, la última parte que ya lo hemos leído, pero si gustas podemos colocar nuevamente en la pantalla la última parte. La oración eficaz del justo, del justo. Recuerden, si quieres que tu oración sea eficaz, sea poderosa, recuerda que debes ser un hombre justo. Quizá tú me dirás, pastor, ya comenzamos con los problemas, porque recuerdo haber leído en la Biblia que dice, no hay justo ni uno solo. Es bíblico, pero no solamente eso, seguro tu propia mente, tu propio sentir dice, pero justo, ¿quién? Santo, ¿quién va a ser? ¿Qué va? Entonces, de modo que creo que para esta prédica, esta enseñanza, no es para mí. Un momentito, no te desesperes, déjame enseñarte, déjame avanzar. Es cierto que la Biblia dice la oración del justo. Recuerden que la Biblia dice no hay justo uno solo. Entonces expliquemos un poquito. Es cierto, tal como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerda, mi querido hermano y amigo, todos hemos pecado. Todos, absolutamente todos los seres, el chino, el americano, el coreano, los incas, todos absolutamente, de cualquier cultura, de cualquier nación, por más que tenga maestrías o sea un analfabeto, todos absolutamente han pecado. Y de hecho estamos destituidos de la gloria de Dios. Implica también de que nuestras oraciones sean contestadas y oídas. Y entonces, ¿qué hacer? Cuando el Señor Jesús dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados. ¿Ok? Digo, por cuanto todos pecaron, quiere decir que yo también, en mi caso, Mario, he pecado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decirle, Dios mío, reconozco que soy un pecador. Perdóname, Señor. Y te prometo cambiar mi forma de pensar, mis formas de actuar. Me arrepiento de todo corazón, reconozco que tú eres el Señor de mi vida y reconozco que tú moriste por mí allá en la cruz. Y entonces ahí viene Romanos 3:24. Miren ustedes, Romanos 3:24. Miren lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nota esta palabra, la primerita. Siendo justificados. ¿Qué quiere decir, mis amigos? Nosotros siendo hombres injustos, pecadores, no santos, es decir, inmundos, a causa de nuestro pecado, de nuestros malos pensamientos, de las malas palabras que hablamos, etcétera, etcétera. Cuando el Señor, cuando reconocemos que somos pecadores y creemos que Jesucristo murió en lugar de nosotros allá en la cruz, ¿estamos? Entonces la justicia, la santidad de Jesucristo el Señor se aplica a nosotros cual una nueva vestidura. De hecho, la Biblia dice, tu amor fue bandera sobre mí. Entonces, cual una cobertura, el manto de santidad y de justicia de Jesucristo viene sobre nosotros de tal manera que ante Dios nosotros somos vistos
justos. De modo que no te preocupes y no digas no hay justo uno solo. Es verdad, sin Cristo ni uno solo. Pero una vez que recibes a Cristo como el Señor de tu vida, como aquel que te justifica, entonces eres un hombre justo. ¿Quieres? Con toda seguridad te puedo decir, soy hombre justo. No por mis obras de justicia, sino por las obras de justicia del Señor. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer. Hay un texto bíblico, bueno, aunque no debemos aplicarle de manera así tajante, que dice lo siguiente: sabemos que Dios no escucha. Fue el ciego quien dijo, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Así está escrito. Entonces si tú estás practicando el pecado, cualquiera que sea, no escucha. Bueno, debemos verlo con cuidado. Sin embargo, Isaías 59:2, efectivamente, mira lo que dice en el Antiguo Testamento, en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te das cuenta? De modo que con todo cariño, pero con cierto dolor, debo decepcionarte que si tú estás viviendo en pecado, estás practicando el pecado, aun cuando dices ser evangélico o dices ser cristiano o católico, lo que sea, si estás practicando el pecado y viviendo en pecado, mira, hay una división, hay una barrera entre tú y Dios, y tus oraciones no serán escuchadas. Y por tanto tú sientes entonces que es aburrido, que el cielo parece que fuera está hecho de plomo o de metal, que tu oración no pasa del metro para arriba. Por eso te dije, es necesario estar a cuenta con Dios, arrepentirse, arreglar cuentas con Dios, de tal manera que, tal como mencioné unos minutitos antes, la justicia de Cristo se aplica sobre tu vida. Una vez que tú eres justo, te conviertes en hijo de Dios. Una vez que naces de nuevo, entras en el reino de los cielos. Y entonces, ahora que estás en el reino de los cielos, tu rey es Jesucristo, tu Señor es Cristo el Señor. Tienes a Dios y ahora eres tú su hijo. Entonces, Él te va a escuchar y tú podrás acercarte a Él con fe, como lo hacen mis hijos. Yo tengo 3 hijos. Nadie tiene más derecho que mis hijos para pedirme: papá, necesito esto y esto y esto y aquello. Puedes llevarme en el auto, puedes traerme, o puedes enviarme, o puedes pagar mi mensualidad, o dame, o ayúdame. Otras personas que no son mis hijos no tienen esa confianza. Por eso, mi querido hermano y hermana, te animo en el nombre de Jesús que seas un hombre justo, que vivas en santidad, en pureza, en limpieza. Solo así, con confianza, puedes orar esas oraciones poderosas y maravillosas, esas oraciones que pueden mucho. Ya te dije, si estás pecando, lo primero es que te arrepientas, arregles cuentas con Dios. Amén. Ahora bien, ¿cuál es la única oración que Dios escucha de los que están pecando? Es aquella que dice: Dios mío, perdóname, soy pecador. Sí, es la única, para perdonarte, para escuchar que tú lo estás confesando. El punto número 1 Corintios 6:11 también, mire lo que dice acerca de la justificación, que Dios nos declara justos. Mire, dice: esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Podríamos mostrar 1 Corintios 6:10? No sé si es posible, está ahí para el texto un poquito. Mira, dice: ni los ladrones, cuidado cuando está robando, ni los avaros, cuidado que para ti tu Dios sea el dinero o las cosas materiales, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Pecado. No. Y entonces en el siguiente versículo 11 dice: pero esto erais vosotros, aunque no siempre eras borracho, pero algún pecado practicabas. Pero ahora que eres de Dios, ahora que estás en Cristo, ya habéis sido lavados, limpiados y ya habéis sido santificados. No solo eso, sino míralo, dice, nota lo que dice: y habéis sido justificados. Quiere decir, hermano querido, hermana querida, si tú te has arrepentido, estás a cuenta con Dios y crees en la obra redentora de Jesucristo, crees que Él murió por ti, ya eres justificado, por tanto eres justo. Y la oración del justo puede mucho. Alabado sea el nombre del Señor.
El punto número 2 o la consideración número 2 es la oración de o con fe. Versículo 15 de Santiago. Versículo 15. Miren, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Nota esta primera parte, la oración de fe. La oración de fe. Hermanos, si tú quieres dirigirte a Dios, quieres pedirle, quieres elevar tu plegaria, tu oración, tu clamor, tu intercesión, recuérdalo, necesitas fe. Necesitas fe. Además te aclaro que no es aquella fe apenas que de los que hablamos comúnmente. Yo tengo fe que lo lograré, yo tengo fe que voy a ingresar a la universidad, yo tengo fe que de esta saldré. Tiene que ser fe en alguien, tiene que ser fe en Dios. Santiago, en el capítulo 1, versículo 6, él mismo nos dice que si le pedimos algo a Dios, debemos acercarnos con fe. ¿Por qué tantas personas oran y no reciben? ¿Por qué tantas personas claman a Dios y simplemente de pronto dicen: Dios no me escucha, Dios no me ayuda, mejor ya no voy a orar más? ¿Sabes por qué? Porque hay un problema. Dice que si te acercas a Dios, si le pides a Dios, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Notaste? ¿Qué cosa, no? Dice, pero pida con fe. Hermano querida, hermana querida, ¿quieres que tu oración pueda mucho? ¿Quieres que tu oración te cambie a ti en primer lugar? ¿Quieres experimentar los poderes de la oración? ¿Quieres tener la experiencia de que tu oración es respondida por Dios? Ora con fe. Nuestro gran problema es que no oramos con fe. Pero tú te preguntarás, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. Mire, ¿qué es la fe? Es bueno definir qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mis familiares, mis coterráneos, seguramente por la tradición que hemos heredado, para orar, para acercarnos a Dios, teníamos que tener alguna especie de un recordatorio, un recordaris, un cuadro o simplemente algún palo en forma de cruz, o un cuadro, qué sé yo, con todo el respeto que eso merece. Pero si tú oras mirando ese cuadro, esa imagen, algo, eso ya no es fe, mi querido hermano. Con el respeto de veras que tú me mereces, que tú te mereces. Lee lo que dice, está muy claro ahí. Vamos a colocar nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos amigos me dicen, pero Mario, esto me ayuda a recordar de Dios. Esto es una especie de un medio para acercarme a Dios. No, mis amigos, si quieres hallar gusto por la oración, si quieres mantenerte un buen tiempo en la presencia de Dios de rodillas, orando, si no quieres que se te agoten las palabras en 2-3 minutos, ¿sabes qué? Debes aprender a orar con fe. Pero quizá tú digas, ¿qué tiene que ver la fe? Muestra Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, mira, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no le agradas, obviamente tampoco te va a agradar orar, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le esperan. Bendito sea nuestro Dios. Ahora bien, déjame mostrarte Marcos 11:22. No es simplemente fe, sé que lo lograré, tengo fe en el gobierno, tengo fe que esto va a salir bien. No, tu fe debe ser la fe santísima. Mire lo que dice, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Mi querido amigo, tienes que tener fe en Dios. Solo así tus oraciones pueden mucho. De otra manera se van a diluir, porque la oración de todas maneras es una lucha. Debemos ser perseverantes, constantes, insistentes, estar ahí siempre. Estar ahí siempre, y debemos tener fe en Dios. El Señor Jesús felicitó a una mujer que tenía fe.
Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Mira Mateo 15:28, mira lo que dice, Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Aquella mujer había pedido una vez y otra vez, a pesar que fue rechazado una y otra vez, la mujer seguía insistiendo. Eso es lo que te animo en esta noche. ¿Quieres tener una oración que puede mucho? ¿Quieres que tu oración sea maravillosa? ¿Quieres realmente tener experiencia de respuesta a tu oración? Entonces tienes que aprender a orar con fe. Y orar con fe es estar allí siempre, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas. Por eso se llama oración de fe. Aunque tú no lo veas, tú dices: amén, Señor, yo sé que así será. Gracias, Señor. Entonces había una mujer que insistió: Señor, pero yo sé que tú me puedes sanar. Aun cuando fue negado de una manera, ella fue por otro lado: Señor, yo sé. Y tanto insistía, el Señor dijo: no hay otra manera de interpretar la tanta insistencia de esta mujer sino su fe. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El gran problema nuestro, mis amigos, es que no oramos con fe. Y como no oramos con fe, obviamente fácil tiramos la toalla, desistimos, o apenas oramos 2-3 minutitos, o simplemente en la mañana: Dios mío, ayúdame, y es todo. No, mis amigos, yo les animo que oren con fe. Nuestra oración, la fe, debe ser casi visible. Alguien dirá: ¿se puede ver la fe? La fe no se puede ver, ¿sí? Pero la Biblia dice que sí es posible ver. Marcos 2:5. Marcos 2:5. Mira lo que dice: al ver Jesús la fe de ellos. ¡Wow! Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Será posible que Dios vea tu fe? ¿Será posible? ¿Se puede ver la fe? Pero la Biblia dice que sí. ¿Qué sucede? Un paralítico no podía caminar, pero 4 de sus amigos, y es bueno tener amigos que tienen fe, dijeron: sí, el Señor te puede sanar y el Señor te va a sanar. Tomaron una manta o una frazada quizá, lo colocaron ahí, se los cargaron, no sé cuánto tuvieron que caminar. Y cuando llegaron al lugar en el que estaba Jesús, vieron que estaba lleno, no podía entrar nadie más. Ellos no se rindieron. Por eso te digo, la fe, ¿sabes cuándo se ve? Cuando tú insistes, estás allí y ahí, y lo haces con entusiasmo y con fervor, y le dices: Señor, gracias, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú eres bueno, Señor, tu palabra dice. Ellos dijeron: no sé, vamos a hacer algo. Se subieron al techo, abrieron ahí un forado y por ahí bajaron, y ahí el paralítico bajó delante de Jesús. Al Señor no le quedó otra cosa, dice: al ver la fe de ellos, los sanó. El punto número 3 es confesar nuestras ofensas. Versículo 16, allí en Santiago 5:16. Mire: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Saben qué, amigos? ¿Saben por qué muchas de nuestras oraciones son tediosas, aburridas? Es que nuestro corazón anda lleno de ofensas, o nuestras palabras ofenden tanto a otras personas. Da una miradita a las redes sociales. Aún de aquellos que dicen ser creyentes, están ofendiendo todos los días casi a sus otros prójimos, sobre todo si son de otro color político. Sí. El esposo anda ofendiendo a la esposa anda ofendiendo al marido, los hijos al papá, el papá a los hijos, a los vecinos. Esa es nuestra vida, y en la iglesia también. Todos los días andamos ofendiendo. Esta boquita es terrible, terrible, terrible. ¿Sí? ¿Crees que estoy inventando? No. Santiago 3:2, mira lo que dice. Mira lo que dice Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Te das cuenta? A veces ni nos damos cuenta. Muchas veces solo con la mirada, con los gestos, ciertas actitudes o simplemente nuestras palabras ofendemos, mis queridos amigos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que retirar esa ofensa, tenemos que pedir perdón. Ofendemos también a Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, o cuando dejamos de hacer algo. Por eso la Biblia te dice que si quieres que tu oración pueda mucho, si quieres que tu oración sea poderosa, recuerda algo: tienes que confesar tus ofensas, decir: lo siento, dije esto que no debía haber dicho, lo siento, perdóname, retiro mi palabra. Vamos a leer algún versículo, por favor. Mateo 6:14, mire lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro
Padre celestial. ¿Correcto? Mira, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. ¿Y cómo le vas a perdonar? Siempre que la otra persona venga y dice, ¿sabes qué? Te ofendí. Aunque hay mucha gente que no quiere perdonar. No, yo no te perdono nunca. Tu abuela que te perdone, o Dios que te perdone. Una vez un policía me dijo, Señor, solo Dios para que te perdone. Solo Dios. Sí, mucha gente no, pero dice que debemos perdonar las ofensas. Pero no podremos perdonar, o no, alguien no nos podrá perdonar si nosotros no confesamos las ofensas. Algunos de ustedes o algunos de nosotros tenemos aquí resentimiento, amargura, violencia, odio, malos recuerdos. Por favor, eso impide que tú ores. Y el gran problema es que tú mismo te haces daño porque tus oraciones no van a subir al cielo. Mira lo que dice 1 Pedro 3:7. Mira lo que dice con mucho cuidado, sobre todo los esposos, que a veces somos toscos y torpes y deslenguados, aunque no solo los varones, ¿no? Muchas damas también. Yo vi estos días una figurita. La mamá está ahí bien parada, la señora, y un niño está delante, y entonces han puesto una figura que la lengua de la mamá sale tan largo que traspasa el cerebrito del hombre y sale por la lengua al niño. Oh, sí, pues. Yo que vivo por aquí cerca, estoy en el segundo piso, muchas veces escucho a los chiquillos hablando palabras tan feas, y son niños apenas, pero tan feas y procaces y groseras. ¿De dónde? Bueno, yo sé que de la calle, pero sobre todo de la casa. Ahora bien, mira lo que dice, lee este versículo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Sabiamente. Fíjate, necesitamos vivir sabiamente con nuestro cónyuge, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué les parece? Es decir, si tú ofendes a tu esposa, si tú le has dicho, vieja, desgraciada, ¿por qué me casé contigo? Lárgate, no quiero saber más contigo. O viceversa, la esposa le falta respeto al esposo. Bueno, para nada, inútil, tú no sirves para nada, lárgate. O les dice a sus hijos, tú eres inútil como tu padre. Tenga cuidado. No creas que Dios te va a escuchar. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Nuestras oraciones aburridas, cansinas, no pasa del techo. Por favor, si quieres que tu oración pueda mucho, si quieres tener fluidez en tu comunicación, cuidado, la Biblia te dice confesar vuestras ofensas. Finalmente, o el penúltimo punto, orar los unos por los otros. Versículo 14, ahí de Santiago, recuerden el capítulo 5. Mire el capítulo 5 y versículo 14. Mira, lee con cuidado. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo? A ver, ¿qué tiene que hacer? Vamos a leer. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Llame. A ver, déjenme explicarles. Cuando estamos enfermos, obviamente estamos debilitados físicamente, pero también podemos estar enfermos emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Lo cierto es que la enfermedad siempre nos debilita. Ahora déjeme decirte, aquí en esta tierra actualmente existen o coexisten dos reinos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Te explico, no quiere decir que los dos están luchando por quién va a vencer. Lo que sucede es que el reino de los cielos apenas se ha acercado, no se ha manifestado aún con todo esplendor y con toda gloria. Aún no se ha manifestado aún. Solamente es una pequeña, una pizca. Los que hemos creído en el Señor pertenecemos a ese reino. Pablo dice, mas nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces, aquí en esta tierra hay violencia. Satanás con sus secuaces y sus demonios hace todo lo posible por aniquilarte, por arruinarte, por robarte, por matarte, por enfermarte, por hacerte que te enfermes con el COVID, porque te vaya mal económicamente, se te malogra el carro, se enferma una persona y otra persona te da gripe, te da gastritis, todo lo que quieras. ¿Y qué tenemos que hacer?
Entonces, cuando estamos solitos, no llamamos a nadie y solo estamos luchando, vamos a ser probablemente derrotados. Por eso este versículo, cuando Santiago habla acerca de la oración, mira lo que dice: ¿está alguno enfermo? ¿Qué tienes que hacer? Inmediatamente manda a llamar a alguien. Y ahora parece que ya estaba bien adelantado Santiago. Puedes tomar el teléfono, da una llamada a tu pastor, a tu líder. Por ahí es importante, queridos hermanos, ¿ves? Tener un líder de una iglesia local, porque yo no creo que se te ocurra llamar a un predicador famoso del Japón o de los Estados Unidos, ¿no? No, es necesario, por esa misma razón, que tú tengas tus pastores, tus líderes locales. Llama a tus hermanos. Aquí dice, habla a los ancianos. ¿De dónde? De la iglesia. Por eso es importante asistir a una iglesia, a una congregación local. Piénsalo. Es muy importante, amigo. No podemos ser llaneros solitarios. No podemos ser cabritas que andan por los peñascos arriba, o las ovejitas que andan saltando de redil en redil. ¿Quién es tu anciano? ¿Quién es tu pastor? ¿Quieres que tu oración sea eficaz? ¿Quieres que tu oración sea poderosa? ¿Pueda mucho? Entonces, en algún momento que estás tambaleando, que estás con dificultades, llama a los ancianos para que oren por ti y puedan ungirte con aceite en el nombre del Señor. Eso implica separarte, consagrarte para el Señor. Lea por favor versículo 16 también acerca de ello. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ya estudiamos eso. Ahora viene la siguiente parte. Y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Notaste? Orad unos por otros. Queridos, el apóstol San Pablo dijo lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. ¿Te das cuenta? Contra huestes espirituales de maldad. Lee Efesios 6:12. Muchos de nosotros no hemos pensado. Recuerde, en el reino espiritual hay una batalla pero feroz. Una batalla sin cuartel. Nuestro ser interior o espiritualmente tenemos que hacerle frente a potestades, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, mira, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso muchos de nosotros nos vemos así, casi que nos caemos, golpeados, vapuleados. Hay gente que a veces dice: parece que cuanto más me acerco a Dios es peor. Sí, claro, es que hay una lucha sin cuartel. Por eso no debes estar solito, no debes quedarte apenas en tu casita. Intégrate, participa de una célula, ten un grupo. Sí, ten varias personas que estén orando por ti. El propio San Pablo pedía oración en ese mismo capítulo, versículo 18, 6:18. Mira lo que dice. Mire, San Pablo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica, mire, por todos los santos. Entonces, tú tienes que orar por tu pastor. Yo tengo que orar por ti. Así somos más fuertes. 1 hace huir 1000 demonios. 2, no solamente a 2000. La Biblia dice: ¿cómo es que posible? 1 hará huir a 1000 y 2 de vosotros harán huir a 10,000. La progresión es geométrica. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, yo les animo: oremos siempre unos por otros. Participen de la oración en conjunto que hacemos por las redes WhatsApp. Hoy día hemos tenido una oración muy linda a nivel nacional. No solamente oración, sino ayuno desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hace poquito algunos hemos entregado nuestro ayuno. Y muchas personas escribían: oren. Y muy bien por aquellos que lanzan sus peticiones. Sí, quizás no todos exactamente oran, pero siempre hay hermanos fieles que cuando usted lanza su petición a las redes sociales, siempre hay personas que van a orar. De eso se trata. Te hago una pregunta, hermano. Esta semana, ¿por cuántas personas oraste? ¿Por cuántas personas oraste? La Biblia dice que debemos orar unos por otros. Hechos 12:5. Mire, una experiencia muy linda. El propio San Pedro, siendo San Pedro, a quien Jesús mismo le había dicho: oye, apacienta mis ovejas, le había dado una tarea tan especial, era un hombre lleno del Espíritu Santo, fue echado a la cárcel.
Nadie estamos libres por más pastor, hombre de oración que sea, nadie. Pero todo eso muchas veces es para tener más experiencias, para ver la gloria de Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Qué te parece? Y Pedro, pero, mira esta palabrita, pero la iglesia, o sea, sus otros hermanos, hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria al nombre del Señor. ¿Saben cuál fue el resultado? Poco tiempo después, milagrosamente, los barrotes se abrieron. Un ángel dijo: Pedro, levántate, vámonos. Pedro ni siquiera se lo podía creer. Y Pedro salió caminando. Gloria al Señor. ¿Quieres tener ese tipo de experiencias? Entonces, si eres líder, confía en la oración de tu pueblo. Y si tú eres pueblo, confía en la oración de tus líderes. Vamos a orar unos por otros. Vamos a orar unos por otros. Solo así nuestra oración puede mucho. Finalmente, versículos 17 y 18 vamos a orar para ir terminando ya. El punto número 5, recuérdalo. Santiago, cuando nos habla acerca de la oración, nos da algunas pautas. Nos da la última pauta y con un ejemplo. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Siguiente versículo 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia a la tierra y la tierra produjo su fruto. Hermanos, este punto número 5 lo he titulado: debemos orar siendo guiados por el Espíritu de Dios. El gran problema es que muchos de nosotros oramos y pedimos a Dios cosas que no son la voluntad de Dios. Ejemplo, si yo soy creyente o que si yo, a veces, o quizás estoy casado y pues decir: ay, Señor, me gustaría esa gordita de al lado. O quizás tú eres una muchacha soltera, y en tu trabajo tengo un muchacho de ojos azules, todo chévere. Dice: ay, Dios mío, concédeme a ese galán, está tan lindo. Oye, esa oración no te la va a dar Dios, porque estás orando fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo se te ocurre? No puedes decir: ay, Señor, que se incendie el negocio de esa mi competencia. No puedes orar así. O no puedes orar simplemente tonterías: Señor, que no vengo. Ay, Señor, mi pastor dice que tengo que congregarme. ¿Por qué, Señor, mejor no debemos congregarnos? Mejor puedo ir a la iglesia que yo quiera, tranquilo. O que mi pastor no sea tan exigente. Señor, quiere que estemos orando, quiere que estemos. No puedes orar. Eso está traído de los cabellos. Está fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice que debes obedecer a tus pastores. La Biblia dice que debes congregarte. La Biblia dice que si te vas a casar, muchacha, si te vas a enamorar, no debe ser en yugo desigual. La Biblia dice que no debes mirar con lujuria a otra mujer que no es tu esposa. ¿Me dejo entender? Entonces, nuestras oraciones, si quieres que sean poderosas, que puedan mucho, tienen que estar alineados con la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo sabes y dónde sabes que hay la perfecta voluntad de Dios? Aquí. La lectura de esta Biblia no solo aumenta tu fe, que era una de las consideraciones de estos 5 puntos, sino también aquí conoces la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos al caso de Elías. La Biblia cuenta que había un rey malvado, perverso, corrupto, tan igual como nuestros políticos de hoy en día. Se llamaba Acab. Su mujer al mismo tiempo era otra terrible. Y obviamente a Dios no le gusta el pecado. Y Dios busca actuar, de hacer de alguna manera algo para que las personas escarmienten. Entonces Elías estaba ahí. Y obviamente la voluntad de Dios es, Elías decía: Señor, tienes que hacer algo por esta nación. Tienes que hacer algo por este país. Estaba alineado con la voluntad de Dios. Y Dios le guió a Elías. Y le dice: Elías, ¿sabes qué? Ora para que no haya lluvia, para que haya sequía. A ver si de esta manera esta gentuza aprende a acercarse a Dios. Lee, por favor, Primera de Reyes 17:1. Mire, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. ¡Qué tremendo! Pero si tú lees todo el contexto, aun cuando él dice mi palabra, él ya había recibido ya las órdenes de Dios. Lo vas a ver en el siguiente versículo que te voy a mostrar.
Por eso es importante. Miren, Elías, dice la Biblia, hemos leído que era un hombre con las mismas pasiones que nosotros. ¿Qué pasiones tenemos? A veces renegamos, nos molestamos, nos amargamos de algo, o a veces simplemente como que nos quiere ganar algún tipo de pasión, ¿no? Pecaminosa. Y uno dice, ay Dios, ¿qué va? Pero Elías era como nosotros, quizá a veces estaba eufórico, quizá a veces estaba con su altibajo, a veces arriba, otras veces un poco abajo, algunas veces, no sé, pero era así. Pero de pronto oró fervientemente, y como su oración estaba dirigida por Dios, un día se va delante del rey, delante de aquellas naciones, y dice: no habrá lluvia durante 3 años y medio, de acuerdo a mi palabra. Qué tremendo, ¿no? No solamente Elías estaba enfrentando al rey poderoso o a otra reina superpoderosa y mala, a los casi 800 falsos profetas, sino algo más, hermanos. Piensa, imagínate pedir lluvia o que deje de llover. Imagínate, eso es un portento. Ese es un portento. Imagínate, tú ahora estás en la selva y quieres que no haya lluvia por tanta cantidad de meses como señal. Era un portento, y efectivamente no llovió durante 3 años y medio. Ahora lee 1 Reyes 18:1. Mira lo que dice. Ahí Dios le habla. Pasado muchos días, mira, nota, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo. Ahí está, voluntad de Dios, dirigido por Dios. ¿Qué le dice? Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Ahora viene Elías y lo va a buscar a Acab, que lo estaba amenazando de muerte. Ese tipo tiene la culpa por la que hay sequía, por la que no llueve. Ha orado para que no haya lluvia y estamos en esta molestia, en este problema. El día que lo encuentre lo mato, Elías. Y Elías se aparece y dice: Acab, así ha dicho Dios. Y entonces Acab le dice: tú has turbado a Israel. Y Elías le responde: yo no. Eres tú, junto con tu pueblo, y tus pecados han turbado a esta nación. Hermanos queridos, ¿te imaginas que nuestra nación, hoy día hemos orado por las elecciones, por la economía, por la salvación, por la salud? ¿Será posible que Dios nos escuche? Claro que sí es posible. Si un hombre pudo hacer que haya lluvia, luego que no haya lluvia, que toda una nación tiemble, estamos orando a Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, mira qué fantástico. Lee por favor el Romanos 8:26. Romanos 8:26, mira lo que dice. De igual manera que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínate, te arrodillas, a veces no sabes qué decir ni cómo orar, pero viene el Espíritu Santo y te comienza a guiar. Finalmente lee San Juan 14, 13 y 14. Mire lo que dice el propio Señor Jesús. Por eso es importante que las oraciones estén alineadas con el Señor. ¿Tú puedes pedir alguna cosa mala en el nombre de Jesús? Por supuesto que no. Por eso tienes que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso lee esto y obviamente vive en santidad. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, está hablando el Señor Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Aleluya. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mi querido hermano, querida hermana, ¿quieres que tus oraciones puedan mucho? Sean portentosas, poderosas. ¿Quieres tener esas experiencias? Recuérdalo. Número 1, tiene que ser la oración del justo. Número 2, tienes que orar con fe. Número 3, tienes que confesar alguna ofensa en tu vida. Número 4, es que tienes que orar unos por otros. Y número 5, tienes que orar de acuerdo a la voluntad del Señor, guiado por su Espíritu Santo. Ponte de pie en esta noche ahí en tu casa, en tu lugar donde estás. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Aleluya. Quizás estás enfermo. Vamos a orar en esta noche, veamos un portento. No sé qué dificultad estás pasando. Esta noche más que nunca decide orar. Dile: Dios mío, a partir de ahora que he aprendido, quiero aprender a orar. De tal manera que mi oración pueda mucho.
No quiero aburrirme de la oración, no quiero cansarme de la oración, no quiero ser de aquellos que no les gusta orar, que les aburre orar. No fue eso lo más terrible que me puede pasar, ni tampoco quiero estar desilusionado de la oración. Padre Santísimo, Padre bueno, venimos a ti en esta noche. Hemos escuchado tantas veces sobre la oración, la oración, la oración, la oración. Pero muchos de nosotros es lo menos que hacemos. Muchos de nosotros vemos que la oración parece ser algo aburrido. La oración parece ser algo rutinario o simplemente repetición de palabras. O pensamos que a veces con nuestra oración, que no vale la pena perder tanto tiempo, que mejor puedo estar leyendo un libro, que puedo estar cuchicheando, que puedo estar en mis redes sociales viendo que quizá chistes, conversaciones, imágenes. Perdóname, Señor, pero quizá me he decepcionado de la oración porque me parece como que no me respondieras, como que no tiene mucho sentido. Pero esta noche he aprendido que sí es posible una oración poderosa, portentosa, eficaz, eficiente y efectiva. Sí es posible. Para ello, Señor, he aprendido que yo debo ser un hombre justo y soy justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz, de modo que confiadamente puedo decir: sí, la oración del justo puede mucho. Señor, también he aprendido que debo orar con fe, aquella fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gracias, Señor. He aprendido también que esa fe, mi Dios, es resultado de mi meditación en tu palabra, porque al oír tu palabra mi fe crece. Señor, he aprendido también que debo confesar mis ofensas. No debo guardar ninguna cosa sucia en mi corazón, ningún resentimiento, ninguna cosa mala. Finalmente, Dios mío, no puedo quedarme yo solito. Debo pedir ayuda. Yo debo orar por otras personas y debo pedir que otras personas oren por mí, porque no tengo lucha contra carne ni sangre, ni contra poquitas personas, sino contra miríades de demonios, contra potestades. Por eso necesito orar en grupo, por eso necesito orar unos por otros. Finalmente, Señor, todo lo que oro debe ser en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Elías hizo cosas tan fabulosas, fantásticas y estupendas porque estaba siendo dirigido por Jehová de los ejércitos. Nosotros hoy en el Nuevo Testamento podemos orar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, Señor les bendiga.